Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. En el día de hoy quería hacer un video hablando un poquito acerca de los aspectos en la carta natal y cómo poder interpretarlos. Si bien por supuesto tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo y minucioso respecto a los aspectos porque lo merece, ¿no? Es un tema que lleva su análisis, su detalle en profundidad. Voy a hacer un video un poco a modo introductorio para quienes están recién adentrando al mundo de la astrología y que de repente les pueda servir estos tips o herramientas de cómo interpretar y cómo comenzar a interpretar los aspectos dentro de tu carta natal. Para empezar, la carta natal es un informe completo acerca de la personalidad, energía y hechos empíricos que transcurren a lo largo de la vida de una persona y resulta ser una profunda herramienta de autoconocimiento y posterior superación, ya que nos permite ver de frente todas las características que nos integran. De pronto los puntos fuertes o como quien dice virtudes y de pronto los puntos no tan fuertes o como quien dice defectos o la pata flaca. Entonces el objetivo de la carta natal es que pueda llevar a la potenciación del ser. ¿Qué vendría a ser esto? Visibilizar virtudes para poder potenciarlas, visibilizar defectos o la pata flaca para poder erradicarlo o trabajarlo, ya que es la voluntad la que siempre se encuentra por encima de los astros. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces cuando uno ve un aspecto tenso o antiguamente llamado maléfico, como podría venir a ser una cuadratura, quizás uno ya se siente como condicionado o condicionada y dice, no, tengo la cuadratura entre Marte y Plutón y no, ya con esto olvídate. Se tira para abajo. Yo, a mi entender, siempre que una ideología termine siendo o pensamiento, conocimiento o ciencia o lo que sea, termine siendo condicionante o determinante, aún más, ¿no? Determinante de tirar una persona hacia abajo, deja de ser constructivo. Ya si la astrología empieza a cumplir un rol para bajar el autoestima, el automerecimiento, la autovaloración, la autoimagen que uno tiene de sí mismo, que eso es tan importante porque es el primer y más fundamental móvil, el estar fuerte uno consigo mismo. No sé si opinan lo mismo, ¿no? Déjenme en los comentarios, pero creo que por mucho tiempo, de forma masiva, se ha gestado un poco esta cultura de tirar hacia abajo, ¿no? O de repente condicionar, o determinar, o catalogar, o rotular, o si sos así, o si sos asá. Eso en definitiva va determinando o influyendo en lo que es la autoimagen de uno mismo para o en torno a una connotación negativa, y que esto termina siendo un factor directamente interconectado con lo que es el autoestima, nuevamente, el autoamor, el amor propio. Entonces todo lo que erosione la autoimagen, la autoestima, el automerecimiento, el valor que uno tiene sobre sí mismo, va a condicionar posteriormente todas las diferentes acciones y diferentes vivencias y experiencias de vida que uno tenga. Entonces estar fuerte por dentro, quererse bien, la cultura, ¿no? del sano amor hacia sí mismo, me parece que es muy importante, porque eso nos lleva nuevamente a la potenciación del ser. Todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos. Perfección no existe, pero sí tenemos ciertas herramientas, por ejemplo, mediante el uso de la astrología, que vendría a ser la carta natal, que la carta natal es muy esclarecedora porque lo que hace es echar luz, nos abre los ojos así, sin posibilidad de engaño ni autoengaño, de todas las características e ingredientes que nos componen, de los puntos fuertes como vendrían a ser las virtudes y los puntos no tan fuertes como vendrían a ser los defectos. Y claro, una vez y solamente una vez que uno gana noción y conciencia acerca de dónde se hallan las virtudes, es que uno las puede comenzar a potenciar. Y lo mismo con los defectos, solamente una vez que uno gana noción y conciencia acerca de cuáles son los defectos es que uno los puede comenzar a trabajar. O sea, ¿cómo puedo potenciar una virtud de la cual no soy consciente 100% que tengo? Y lo mismo con los defectos. Y además me parece muy interesante la carta porque nos permite centrarnos en nosotros mismos. Quizás muchas veces nos centramos en el otro y qué es lo que le falta al otro, qué es lo que tiene el otro. Todo eso resulta ser una gran pérdida de tiempo porque en realidad el tiempo y la energía es limitada. A mi entender, yo creo que la clave es centrarnos en nosotros para poder potenciarnos. Ver virtudes, potenciarlas, ver los defectos, tratar de trabajarlos. Y siempre comprender que la voluntad está por encima de todo. Dicho esto, que esta aclaración nuevamente venía a colación de que cuando muchas veces uno visibiliza su carta y se empieza a adentrar, empieza a ver de repente quizás aspectos tensos y no, tengo esta cuadratura, no, de acá no puedo salir. Todo lo contrario, la carta natal es el punto de partida para crecer, para evolucionar. Es como los ingredientes de una torta. Yo con esos ingredientes puedo decidir hacer la torta más rica, más exquisita, buenísima, de 3 pisos, genial, o una torta, bueno, que no tiene tanto potencial. Podría haber elaborado
un poco más la misma, ¿no? En esa analogía, en esa metáfora. Ahora lo concreto, ¿qué son los aspectos en la carta natal y cómo los interpreto? El primer pantallazo. Sabemos que la carta natal está compuesta por todos los planetas del sistema solar, bueno, el Sol como estrella, la Luna como satélite, puntos matemáticos y asteroides. Algunos ejemplos de los puntos matemáticos podrían ser, por ejemplo, Lilith, los nodos lunares, la parte de fortuna, parte de infortunio, y asteroides, Quirón, Ceres, Vesta, Palas. Entonces, los aspectos no son más que los relacionamientos o el vínculo que guardan estos miembros o integrantes de la carta natal, que vendrían a ser como los miembros de una gran familia. Podemos tener aspectos positivos o aspectos negativos. Pero antes de adentrarnos a esa clasificación tan simple, ustedes saben que hay algo que se llama aspectos mayores y aspectos menores. Tal como la frase lo dice, los aspectos mayores son los de mayor relevancia, peso e importancia dentro de la carta natal. De hecho, hay muchos astrólogos o astrólogas que simplemente tienen en cuenta a la hora de interpretar una carta natal los aspectos mayores, por el mero hecho o sentido de que tienen mayor peso y profundidad a la hora de interpretarlo en la carta. Los aspectos menores, tal como la frase lo dice, son los que tienen menor peso o menor relevancia. Aspectos mayores, aspectos menores, ¿sí? De mayor relevancia, de menor relevancia o peso. Dentro de los aspectos mayores, ahora sí podemos dividir en aspectos benéficos y aspectos maléficos, antiguamente se llamaban, que ahora por suerte eso se comienza a reemplazar por la frase aspectos dinámicos, por algo que voy a explicar a continuación. Aspectos mayores. Dentro de los aspectos mayores podemos hacer la clasificación entre, lo voy a decir para que sea bien sencillo, positivo, desafiante y a determinar, que vendría a ser la conjunción. Positivo, desafiante y a determinar. Ahora voy a explicar por qué este tercer grupo, a determinar, y qué significa. Positivos. ¿Cuáles son los aspectos mayores positivos? Algo que es clave, que les va a servir muchísimo, y les voy a dejar la imagen acá, es que cuando yo veo la mandala de la carta natal, entre los signos, o sea, si yo quiero desplazarme de un signo a otro, no importa en qué dirección vaya. Yo, para pasar de un signo a otro, tengo una distancia de 30 grados. Por ejemplo, para transitar de Géminis a Tauro, que son los vecinos, ¿no? Tengo 30 grados, ¿sí? Por ejemplo, si después yo me quiero ir de, supónganse, Acuario a Aries, voy a tener 60 grados. ¿Por qué? Porque de lo que vendría a ser Acuario a Piscis tengo 30. De Piscis a Aries tengo 60. Suma 60. Voy a ponerlo en orden para que quizás se entienda un poquito mejor. De Aries a Tauro tengo 30. De Tauro a Géminis tengo 60. De Géminis a Cáncer, ¿no? Voy sumando, sumo 90. Todo sumando contándolo desde Aries. Hágame saber, por favor, si se entiende. Es decir, entre signos yo tengo 30. Siempre va a haber una distancia de 30. Si me quiero ir de Aries a Tauro, 30. Si me quiero ir de Aries a Géminis, ya voy a sumar 60. Si me quiero ir de Aries a Cáncer, ya voy a sumar 90. Esto es importantísimo que ya lo comprendan. Lo que es la distancia entre los signos, porque les va a resultar crucial entender que la distancia entre cada uno de los signos es 30 grados. Con eso ya está. Y que se van sumando, ¿no? A medida que me voy moviendo, me sigo moviendo, se va sumando. De Aries a Tauro son 30, pero de Aries a Géminis ya son 60, porque se suman 30 y 30, 60. Y de Aries a Cáncer, 90. 30, 30, 30. Bien, entonces, decía, en los aspectos mayores positivos tenemos básicamente dos: el sextil y el trígono. El sextil es un ángulo de 60 grados que se traduce como oportunidad y se considera el más fuerte de los benéficos. Si yo digo que sextil es un ángulo de 60 grados, ¿entre quiénes se puede dar? Ahora vamos a colocar los miembros y los integrantes de la carta natal para poder hacer un ejemplo. Supónganse que yo tengo Mercurio en Aries y Venus en Géminis. Obviamente que hay que hacer una distinción de cuestión de los grados para que efectivamente se pueda terminar de dar el aspecto, pero eso quizás puede ser para otro video, para no prestar a confusión hoy, porque es un tema bastante minucioso y profundo. Pero si yo tengo Mercurio en Aries
y Venus en Géminis, si los grados lo permiten, se termina de gestar un aspecto muy positivo que se denomina sextil. ¿Y por qué positivo? Toda la astrología tiene que estar concatenado en un nivel o en una línea de coherencia. Si hay algo que está empezando a perder la coherencia o sentido, directamente no va. Las situaciones o aspectos en este caso no se dan porque sí, por inercia o por default, sino que están concatenados por una línea lógica de pensamiento. En astrología partimos de la base que los signos compatibles son aquellos que comparten el mismo elemento o, por ejemplo, el fuego con el aire o la tierra con el agua, respectivamente. Ahora, se considera, por ejemplo, que el agua con el aire es incompatible y que la tierra con el fuego es incompatible. Por ejemplo. Entonces, yo sé que un sextil es un aspecto benéfico que forma 60 grados, porque en este caso particular, fíjense, Mercurio en un signo de fuego, Aries, está charlando con Venus, que se encuentra en un signo de aire, que es Géminis. Es decir, el sextil siempre va a ser un aspecto que se da a una distancia no mayor de 60 grados, ¿no? O sea, salteándome un signo de por medio, y cuando se da entre dos signos de elementos compatibles. El sextil es un aspecto benéfico porque se da entre dos signos de elementos compatibles. Fin. Sencillo. Que se encuentran a una distancia de 60 grados. ¿Sí? Por ejemplo, Aries con Géminis. Acuario con Aries. Luego tenemos el trígono, que el trígono es un ángulo de 120 grados que se traduce como naturalidad y fluidez, y acá tengo que recorrer un poquito más la carta, porque tengo que hacer 30, 60, 90, 120. Tengo que saltearme, fíjese, me tengo que mover 4 signos. La clave del trígono es que siempre se da entre signos que comparten el mismo elemento. Se traduce como naturalidad y fluidez, porque están hablando el mismo lenguaje, están hablando respecto al mismo elemento. Ejemplo, Mercurio en Aries y Venus en Leo, ¿no? Comparten el mismo elemento, que ¿cuál sería en este caso? El fuego, ¿bien? Y es fluido, porque hablan el mismo lenguaje, el mismo elemento, ¿sí? O sea, el trígono siempre se va a dar entre signos del mismo elemento. Puede ser un trígono de tierra, un trígono de fuego, un trígono de aire, un trígono de agua. Esos vendrían a ser los aspectos mayores positivos. Luego tenemos los aspectos mayores negativos, que también son dos. O sea, los aspectos mayores positivos son dos, los aspectos mayores negativos son dos: cuadratura y oposición. La cuadratura es un ángulo de 90 grados, que se traduce como desafío. O sea que para la cuadratura, ¿cuántos signos me tendría que mover? 30, 60, 90. 3 signos, siempre están a 3 signos de distancia. Ejemplo, Mercurio en Aries, Venus en Cáncer. Mercurio en Aries y Venus en Cáncer, si los grados lo terminan de determinar, que esos capítulos, tomo 2, no los quiero marear ahora con eso, pero en principio, para que se pueda entender la primera parte, un Mercurio en Aries con un Venus en Cáncer teóricamente se encuentran en cuadratura. Este ángulo de 90 grados que se traduce como desafío. La cuadratura es el aspecto más fuerte de los tensos, que yo prefiero reemplazarlo en vez de aspectos maléficos o negativos por aspectos dinámicos, que es un poquito esto que les decía al comienzo. ¿Por qué? Porque la cuadratura, en principio, la cuadratura es un ángulo de 90 grados que se traduce como desafío porque siempre se va a dar entre signos de elementos incompatibles, como es en este caso el fuego, Mercurio en Aries, y el agua, Venus en Cáncer. Ahora, la cuadratura, y saben que de hecho está estudiado que empírica y fácticamente es necesario que al menos la persona en su carta natal tenga una o dos cuadraturas, porque esto lleva por consolidar y fortificar el carácter. Si no tiene cuadraturas o aspectos tensos, o mejor dicho, aspectos dinámicos, la persona puede llegar a tener una personalidad un poquito más endeble que necesita de ser ralentizada o fortificada mediante el uso de la voluntad. Nada que no se pueda trabajar nuevamente, pero está bueno. O sea, antiguamente, como se desconocía, está bueno tener una cuadratura porque la cuadratura resulta ser como esta valla que me permite, al saltarla, fortificarme, solidificarme, crecer y madurar gracias a la misma. Obviamente, inicialmente se traduce como desafío, o sea, en el momento no se experimenta como algo agraciado color de rosas, pero después es lo que adviene o trae por consecuencia muchísimo crecimiento. Y esto de 3 pieles, ¿no? Como de repente tener una gran fortificación interna. Entonces, la cuadratura siempre se va a dar entre signos de elementos incompatibles.
compatibles y se encuentran a una distancia de 90 grados. Luego tenemos la oposición, que la oposición es un ángulo de 180 grados que se traduce como polaridad. La oposición, si bien es un aspecto tenso o dinámico, no es tan fuerte como la cuadratura porque en definitiva se da entre signos de elementos compatibles. Ejemplo, Acuario, Leo, Virgo, Piscis, Capricornio, Cáncer, es entre los opuestos complementarios. Y a lo que lleva a la persona en los términos de interpretación es que tiene que integrar la otra faceta que inicialmente no posee. Por ejemplo, si tenemos una oposición entre Mercurio y Venus, puede ser que inicialmente existan dificultades en la comunicación con pareja o potencial pareja, o en lo que es el ámbito también social en sí. Puede llegar a afectar también los negocios, porque Mercurio, además de ser el planeta de las comunicaciones, procesamientos mentales y procesamientos cognitivos, tiene que ver muchísimo con lo que es el ámbito de los negocios, proyectos y emprendimientos. Y Venus, además de ser el planeta de las relaciones, es el planeta del dinero. Puede ser que la persona tenga que integrar, según el signo, con los signos que se estén gestando en polaridad, en tensión, integrar la otra faceta, la otra cara de la moneda, para así poder que situación, circunstancia o escenario respecto a ese emprendimiento, proyecto, relacionamiento pueda fluir o pueda funcionar constructiva o positivamente. Obviamente que para hablar con mayor precisión hay que ver qué polaridad, o sea, respecto a qué signos, ¿no? Pero debe hacer un trabajo de integrar la otra cara. Por ejemplo, si es una oposición entre Cáncer y Capricornio, de repente quizás la persona esté vibrando muchísimo lo que es la polaridad capricorniana, muy responsable, muy rigurosa, muy voluntariosa, pero le falta la parte tierna, dulce, agregar lo que es la parte un poquito más maternal para poder ahí sí fortificar sus vínculos sociales y lo que es el ámbito de los negocios, proyectos, emprendimientos. Ejemplo, un ejemplo así muy rápido de interpretación, ¿no? Pero podríamos estar charlando con mayor minuciosidad, por supuesto. Eso es lo que es la oposición. Entonces, ahí ya vimos aspectos mayores positivos, negativos, desafiantes, dinámicos. Vamos a reemplazarlo. Y luego tenemos la conjunción, que la conjunción es un ángulo de 0 grados. ¿Por qué? Porque en este caso los integrantes o los miembros de la carta natal, ejemplo, Mercurio y Venus, no tienen que desplazarse hacia ningún otro signo. La conjunción ustedes la van a visibilizar, y les dejo acá una imagen, la van a visibilizar en la carta cuando los dos planetas o asteroides o puntos matemáticos se encuentren en el mismo signo. De hecho, van a ver que no tiene ninguna línea de trazo porque no tiene que movilizarse hacia ningún lado, está en velocidad cero. Por eso se considera que es un ángulo de 0 grados, porque están al ladito. De hecho, se dan cuenta de la conjunción cuando los dos planetas están al lado, o inclusive a veces están superpuestos, cuando es una conjunción partil, está uno encima del otro. Y la conjunción es un ángulo de 0 grados que se traduce como común unión, es un aspecto de énfasis, es un aspecto que ratifica y se traduce como esto: la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Puede ser una unión positiva o una unión desafiante. Entonces, la conjunción, cómo determinar si es positiva o más bien desafiante, eso lo terminamos de determinar en base a la naturaleza de los planetas, si son positivos o si son naturalmente maléficos o también encuentran inicialmente una tensión en su naturaleza. Vamos a ir reemplazando la palabra maléfico cada vez más. Entonces, ¿cuáles son los planetas benéficos? El Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Júpiter, que Júpiter es el más benéfico. Entonces, si yo tengo una conjunción entre el Sol y Júpiter, se considera que es un aspecto positivo, de común unión positivo, que ratifica lo positivo. Ahora, si yo tengo una conjunción entre dos desafiantes o maléficos, ¿cuáles serían? Marte, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, ahí se considera que es una común unión fuerte que tiene una connotación inicialmente de energía baja que debo trabajar. Ahora, la pregunta del millón es si yo tengo un planeta benéfico y un planeta maléfico, una conjunción, ¿cómo se traduce esto? Por ejemplo, si yo tengo una conjunción entre la Luna y Urano. Bueno, ahí la clave es ver dos cosas. Primero, el signo en donde están formando la conjunción para analizar sus regentes. Ejemplo, si yo tengo la Luna conjunta a Urano en Escorpio, que Escorpio a su vez está regido por dos maléficos, Plutón y Marte, es posible que esa conjunción inicialmente sea desestabilizadora y tenga que hacer un trabajo de voluntad para aplicarle esa energía constructiva. Asimismo, otro factor interesante para terminar de analizar esa conjunción con mayor minuciosidad
curiosidad es ver qué aspectos están recibiendo cada uno por separado. Están recibiendo aspectos positivos, están recibiendo aspectos un poquito más desafiantes, etcétera. Eso es un poco el video del día de la fecha. Sé que se hizo bastante largo. Hágame saber si se entendió. En principio quería explicar lo que son los aspectos mayores. También podríamos hablar de los aspectos menores. Y después tenemos que hablar de lo que son los aspectos partiles, los aspectos pláticos, que es para que efectivamente se pueda terminar de gestar un aspecto. Pero bueno, voy a guardar a que primero me indiquen si este video les sirvió, si les fue claro, si les fue esclarecedor, para saber si continuar o no. Bueno, les mando un abrazo gigante. Espero que estén súper bien. No se olviden de que me pueden contactar mediante mi Instagram, que es @astrofly, astrofla, 2SY. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos siempre en contacto. Les mando un abrazo gigante. Hasta luego.